Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas bendiciones para todos. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que hace parte de la casa, nuestro hermano Julio César Clavijo Sierra. Para nosotros es una gran bendición poderle tener aquí una vez más en este canal. Hermano Julio, Dios lo bendiga, Dios le guarde. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy? Amén, mi hermano Luis. Bien, gracias al Señor. Gracias por su invitación. Gracias por invitarme nuevamente a su canal para compartir temas de interés y de edificación para todos los hermanos y amigos que escuchan y siguen este canal, que es un canal doctrinal y de edificación para la gente que desea aprender de la palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, en el día de hoy, el hermano Julio pues nos va a hacer una disertación acerca de la palabra Ejad que encontramos en Deuteronomio 6:4 y la palabra Heis que encontramos en Marcos 12:29, dos palabras que corresponden al Shema, ¿no? Así que espero que este programa sea de gran bendición para todos. Estoy seguro que así lo será. Y bueno, hermano Julio, aquí estamos. Gracias por estar aquí nuevamente en este canal. Ya lo extrañábamos mucho. Usted sabe que aquí a usted se le quiere mucho, se le aprecia mucho y valoramos ese conocimiento y toda esa información que usted nos brinda a través de su mucho estudio con relación a la enseñanza de la palabra de Dios y por esa pasión que usted tiene en defensa de la verdad. Así que, hermano Julio, pues aquí somos todos oídos y adelante. Amén, hermano Luis. Nuevamente saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Y en esta hora vamos a estar hablando acerca del Shema. Y el Shema es el más grande de todos los mandamientos. Shema en el hebreo es oye, pero significa una escucha activa, una escucha atenta. Por lo tanto, el Shema, como lo vieron los antiguos hebreos, para ellos se constituía el Shema en el principal de todos los mandamientos. El principal de todos los mandamientos. Tanto así que cuando al Señor Jesucristo se le interpeló por, y se le preguntó cuál era el principal de todos los mandamientos, él sin titubear y de una manera muy clara lo dijo, el principal de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, tal como lo vemos en Marcos 12 del 28 al 30. Entonces Jesucristo no tenía ninguna confusión con cuál es el principal de todos los mandamientos. Por lo general, cuando nosotros hablamos con la gente que tiene algo de conocimiento bíblico y uno le pregunta a la gente cuál es el principal de todos los mandamientos, la gente suele omitir la primera parte de el mandamiento. Suelen decir que el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, pero se comen la primera parte del mandamiento. Y el mandamiento completo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y entendiendo que Dios es uno, entonces ahora sí tú puedes amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, porque uno no puede amar con todas las fuerzas a dos o a tres. ¿Sí? O sea, primero hay que entender que Dios es uno para poderle amar con todo el corazón. La gente que tiene una perturbación en el conocimiento de que Dios es uno, entonces no pueden amar a Dios con todo el corazón porque ellos dicen, bueno, pero ¿a cuál amaría más si hay más de una persona divina o si hay más de un Dios? ¿A quién amaría yo más? ¿Sí? Entonces no le puede entregar todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas, y por esa razón es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que para poder amar a Dios con todo el corazón, nosotros primeramente tenemos que creer que Él es uno. Y los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, no son gravosos, no son molestos para los que estudian o escudriñan la palabra del Señor. Entonces, el principal mandamiento dice claramente que Dios es uno y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Él no quiere que nosotros estemos perturbados con ninguna idea de personas divinas, ni con ninguna idea de dioses menores o dioses mayores o una jerarquía de dioses
o también inclusive hasta la idea de dioses coiguales o personas divinas coiguales, porque eso no existe en la escritura y lo que la Biblia quiere explicarnos en todo momento es que Dios es uno y absolutamente uno. El diablo que siempre quiere que la gente no conozca esta verdad, ¿cierto? Que no conozca la verdad de que Dios es uno, para que lo pueda amar con todo el corazón, entonces ha perturbado el entendimiento de las personas para que crean que Dios es más de uno. Claro, al perturbar la mente de las gentes con la idea de que Dios es más de uno, entonces la gente no va a poder cumplir el principal mandamiento y no va a poder amar a Dios con todo el corazón. ¿Cierto? Siempre va a tener entonces un amor repartido entre deidades que él cree que existen, pero la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es uno y solamente uno, y la verdadera iglesia siempre lo ha creído así. Entonces, vamos nosotros a estar analizando un asunto muy interesante hoy, especialmente enfocados en la parte gramatical. Vamos a estar enfocados en la parte gramatical, donde vamos a estar demostrando que en el hebreo aparece una palabra que es ejat, que significa uno, y en este caso para el Shema significa el uno absoluto, y también en el griego aparece la palabra griega heis, que significa el uno en el sentido de masculino, uno masculino. Entonces vamos a estarlos aquí analizando, estudiando y vamos a demostrar que esas expresiones, esas palabras que el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos para que quedaran ahí plasmadas en la palabra de Dios, nos dan una fuerza impresionante para que nosotros nos apropiemos de esa verdad de que Dios es uno. Nosotros hemos escuchado muchas veces por ahí que la palabra ejat se presta que para hablar de una unidad compuesta en el Shema, pero eso es completamente erróneo, completamente equivocado. Es simplemente un mito que alguien empezó de una manera lejos de la academia, de una manera completamente desviada de toda verdad, de toda erudición, y luego la gente la comenzó a repetir de una manera acrítica y ha hecho carrera esa idea de que la palabra hebrea ejad significa que una unidad compuesta en el Shema, cuando la palabra de Dios no presenta ninguna opción y ninguna oportunidad para que esa palabra se interprete de esa manera en ese texto de la escritura. Entonces, fíjese usted, el diablo no solamente ha engañado a la gente haciéndole creer que hay más de un Dios o hay más de una persona divina, sino que además ha inventado mitos alrededor de unos términos, de unas palabras que alguien se inventó algún día y otro la escuchó, le gustó y la comenzó a repetir de una manera acrítica, sin academia, sin erudición, de una manera completamente indocta. Pero lo peor de todo es que cuando se habla en el mito trinitario del Ejat, cuando hablan del mito trinitario del Ejat, ellos hablan como si las personas que lo repiten hablan como si entendieran mucho de la gramática hebrea o de la gramática griega o de la gramática en la Biblia, y lo único que están haciendo es repetir, hacer lo que nosotros llamamos la repetición de la repetidera de un mito. Vamos aquí a compartir la pantalla, vamos a compartir la pantalla para presentar eh, el texto de Deuteronomio 6.4 y que la gente se pueda dar cuenta de qué es lo que nosotros queremos hablar. Vamos a hablar primeramente de la palabra hebrea ejat, ¿sí? Aquí estamos viendo nosotros una página que es Logos Calogos, donde aparece la Biblia hebrea en un interlineal, ¿sí? Y nosotros estamos viendo aquí cómo aparece ese texto del Shema de Deuteronomio 6.4 en la Biblia hebrea. Entonces, vemos nosotros que se escribe de derecha a izquierda, dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es o es uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, aquí en esta parte, nosotros estamos mirando que donde aparece uno, aparece con el código Strong 259. ¿Sí ven ustedes ahí? Bueno, entonces permítanme aquí un momento. Yo voy a estar haciendo aquí algo para mostrarles. Mire aquí, 259. Miren acá, ¿cierto? Entonces,
Cuando nosotros damos clic sobre ese número, aparece aquí la palabra hebrea escrita con caracteres hebreos, pero que en español se lee ejat, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de esa palabra, la palabra hebrea ejat, ¿sí? Entonces vamos otra vez a mostrar acá esta palabra. Mire, aquí estamos viendo que nosotros tenemos aquí el oye o el escucha, que es el Shema, Israel, Yahvé, y cuando estamos nosotros viendo aquí que es Yahvé, dice que Yahvé es un nombre propio masculino singular absoluto, ¿sí? Nombre propio masculino singular absoluto, Yahvé. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es, ¿sí? O sea que el sujeto de esta oración es Yahvé, que es, como volvemos a decir, un nombre propio masculino singular, ¿sí? O sea que es el nombre de un sujeto, no de dos sujetos, no de tres sujetos, no. En la palabra de Dios, este nombre aparece para un sujeto y ese sujeto es nuestro Dios. En hebreo, entonces es Shema, Israel, Adonai o Yahvé, Eloheinu, Yahvé, Ejat. ¿Sí? Así es como nosotros lo vemos entonces en el hebreo. Entonces, todo el énfasis va a estar sobre esta palabra, aquí, sobre la palabra Ejat, esta palabra. Cuando nosotros estamos revisando este asunto sobre el Ejat, eh, como les dije, se ha levantado un mito que han repetido muchas personas que son defensoras del dogma de la Trinidad. Vamos a mostrar aquí, voy a compartir otra vez la pantalla para mostrarles un artículo de investigación que aparece en mi blog Fe Bíblica, al que he llamado Destruyendo el mito trinitario de que el hebreo Ejad siempre significa uno compuesto, un artículo que escribí en el año 2023 y que ustedes pueden revisar en mi blog Fe Bíblica, donde aquí en no lo he compartido, a ver, permítame lo comparto. ¿Se lo estoy mostrando o no? Ah, sí, aquí está. Mire, aquí estoy mostrando en este momento unas declaraciones de unos líderes trinitarios. Nosotros hemos visto a mucha gente repitiendo este mito, pero por ejemplo tenemos al trinitario Hazael Rodríguez, que en un video aparece diciendo que siempre que Jade es usado se refiere al uno compuesto. Imagínense lo que dice este señor. Este señor aparentemente hablando o reclamando una erudición que no tiene, nos dice que siempre que aparece la palabra Ejad en la Biblia, siempre se refiere al uno compuesto. Este señor tiene un canal muy seguido de gente, o sea, es un canal muy visto, pero este señor está repitiendo un mito que no tiene ningún asidero académico, nada de erudición, es completamente la repetición de un mito, que siempre que aparece la palabra hebrea Ejad, siempre se refiere al uno compuesto. Eso es completamente falso, ya lo vamos a demostrar. Por ejemplo, también tenemos a otro exponente trinitario como el pastor Eduardo Gutiérrez, que también dice lo mismo. Por ejemplo, dijo en un video que oye Israel, Jehová nuestro Dios, es una unidad. O sea que él dice que Ejad, siempre que aparece, o por lo menos ahí en el Shema, se tiene que no entender como uno, sino como unidad. Y por ejemplo, también vemos aquí otro exponente, el pastor trinitario Jaime Beltrán, que dice, Ejad es uno compuesto de varios. Imagínense lo que dice esta gente. Es decir, ¿qué es lo que queremos mostrar con esto? Diferentes exponentes de diferentes países, con muchos seguidores. Ellos están aparentemente hablando como si fueran muy eruditos y muy conocedores del tema, pero ellos están diciendo mentiras. No es cierto que la palabra Ejad, siempre que es usada en la escritura, o que siempre que sea usada en el hebreo se refiera al uno compuesto, como lo dice Jaciel Rodríguez, es completamente falso, o como lo dice el pastor Eduardo Gutiérrez, que Had significa en el Shema unidad, o como lo dice el pastor trinitario Jaime Beltrán, que dice que Ejad siempre es uno compuesto de varios. Esto es muy delicado lo que esta gente está diciendo, porque están repitiendo un mito. Simplemente lo oyeron de alguien, les gustó el mito y comenzaron a repetirlo, y a través de la repetición de la repetidera
Entonces muchos trinitarios lo han repetido creyendo que se trata de alguien que investigó, que fue un erudito el que investigó el asunto, pero resulta que eso no es cierto. Entonces, nosotros podemos ver a través de esta investigación, de este trabajo de investigación que he elaborado, vamos a estar mostrando que definitivamente la palabra ejat no significa siempre el uno compuesto y que realmente en la mayoría de las ocasiones el ejat lo que significa es la unidad absoluta. Mire, aquí yo tengo un trabajo de investigación, como les estoy diciendo, un trabajo de investigación donde estoy mostrando en este trabajo de investigación, mire, aquí tengo unos datos muy interesantes que quiero compartirles y les voy a estar mostrando acá para que nosotros nos vayamos desintoxicando de esto. Yo mismo hice un trabajo donde para poder, digamos, destruir este mito, yo mismo me tomé el trabajo de buscar todas las apariciones de la palabra Ejad en la Biblia, ¿sí? Todas las apariciones de la palabra Ejad. Y pude darme cuenta de que en el 92% de las, o sea, que la palabra Ejad aparece en la Biblia 964 veces. Tengan presente esto, 964 veces, lo cual no son pocas veces, casi acercándose al número 1000, casi cerca al 1000. O sea, se usa muchas veces en el Antiguo Testamento, 964 veces. Y de esas 964 veces, en el 92% de las apariciones de Ejad, es decir, durante 887 ocasiones, Ejad siempre se refiere al uno absoluto, ¿sí? Y solamente en el 8% restante, es decir, en 77 ocasiones, que son muy pocas comparadas con las 887 que ya hemos mencionado en un absoluto, solamente en 77 oportunidades el Ejad aparece como una unidad compuesta, solamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, pues, volvemos a decirlo, 964 veces aparece esa palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. 887 veces, o sea, en el 92% de los casos, esa palabra significa la unidad absoluta. Y solamente en el 77% de las veces, esa palabra significa la unidad compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos otra vez a mirar aquí la imagen que teníamos aquí al principio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eso quiere decir que estas personas nos han estado mintiendo, ¿sí? Eso quiere decir que estas personas nos han estado mintiendo. Porque, como dice este señor Jaciel Rodríguez, no es verdad que siempre que Ejad aparezca en la Biblia se refiere al uno compuesto. No es cierto. Eso es mentira. O sea que lo que este señor ha dicho en sus videos es mentira. ¿Sí? No es cierto tampoco lo que el pastor Eduardo Gutiérrez ha dicho cuando dice que el Shema en Deuteronomio 6.4 se refiere a una unidad, o cuando dice el señor Jaime Beltrán que Ejad siempre es uno compuesto de varios. Y cualquier otro trinitario que lo haya dicho ha mentido, ¿sí? Nos ha mentido. Vamos a mostrar aquí también para que la gente sepa, en este trabajo de investigación que yo quiero que la gente pueda revisar, aquí hacia la parte final de este trabajo, ¿sí? Aparecen unos apéndices, donde yo presento como el EJAT, las 77 ocurrencias donde el EJAT significa la unidad compuesta, por ejemplo acá, ¿sí? O también las 887 oportunidades donde el EJAT aparece como unidad absoluta. Entonces, mire que es un trabajo juicioso donde cualquier persona puede revisar. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dejar abierta la puerta para que cualquiera de ustedes que quiera hacer el trabajo juicioso de la revisión lo haga yendo a ese artículo. Yo le voy a pedir al hermano Luis y yo ahora le voy a mandar el enlace para que quede aquí en la descripción del video, para que cualquier persona simplemente dé clic y pueda fácilmente ir y corroborar la información. Por ejemplo, mire, vamos a mirar algunos ejemplos de que el Ejad es el uno absoluto, ¿sí? En Génesis 1.9, por ejemplo, nosotros encontramos que dice, júntense las aguas en un lugar, ¿cierto? Es un sitio específico, un sitio que absoluto, absoluto, ¿sí?
Vea, por ejemplo, acá Génesis 2:21 dice, una costilla, Génesis 2:21 dice, y tomó una de sus costillas, ¿para qué? Una de las costillas de Adán para hacer a Eva. No, la costilla no significa una unidad compuesta, la costilla es un elemento que tomó de Adán para hacer a Eva, ¿cierto? Para hacer a Eva. En Génesis 3:22, entonces Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y así sucesivamente, entonces nosotros podemos ver muchos ejemplos donde se habla del uno absoluto. Por ejemplo, a ver, Génesis 27:38. Entonces le dijo Esaú a Jacob, padre, pero es que tú tienes una sola bendición. Y Jacob le dijo, sí, mi hijo, era una sola bendición. Ya se la di perdón, ya le dijo a Esaú, era una sola bendición, ya se la di a su hermano Jacob. ¿Cierto? Ya no le puedo dar más bendiciones en cuanto a lo que significa la bendición de la primogenitura, porque la bendición era una sola, ¿sí? Y entonces, así sucesivamente, por ejemplo, mira aquí, a ver, eh, miremos otra por acá. Dice, toma una vasija. Mire, una vasija es un solo elemento absoluto. La vasija no es ninguna unidad compuesta. O sea que aquí nosotros podemos darnos cuenta inmediatamente que nos quitamos ese velo de la cabeza de que el ejad siempre significa una unidad compuesta. Es decir, cualquier trinitario que diga que el ejad significa siempre una unidad compuesta es alguien que está actuando bajo la ignorancia, no bajo la erudición. Está actuando bajo la repetición de la repetidera de un mito que ha hecho carrera y que los trinitarios han venido repitiendo de una manera acrítica, pero lo que más me llama la atención es que no ha salido ni siquiera un trinitario realmente de estos que han hablado estas cosas a pedir disculpas, a disculparse, a decir, hemos mentido, hemos dicho mentiras, hemos estado repitiendo cosas que no sabíamos, creyendo que eran verdad, las hemos presentado como si fueran erudición, cuando realmente esto es un mito, esto es una mentira, esto es un engaño. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deberían hacer. ¿Y cuántas veces aparece esto? Mire, si yo sigo bajando, mire que van a ser, aquí están todos los ejemplos, porque yo los busqué uno por uno para que no hubiera problema, y miren ustedes ahí, se van a encontrar que van a ser las cantidades de veces que yo les dije, es decir, 887 veces, mire, donde el ejad aparece como un uno absoluto. Mire, semejante cantidad de versículos, de ejemplos, que cualquiera que desee estudiar lo puede revisar para que no se sigan repitiendo mitos, para que no se sigan repitiendo tonterías, para que no se sigan repitiendo mentiras. Mire, ¿sí ve? Aquí está, mire. Hasta Malaquías 2:15 que dice un hacedor. Dice, ¿y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado. ¿Quién? Un uno que era un solo hacedor, ¿sí? Un solo hacedor del pueblo de Israel. Entonces, hasta ahí hemos visto nosotros que existen 887 casos donde el ejad aparece como el uno absoluto. Ahora vamos a revisar las 77 oportunidades donde el ejad aparece como una unidad compuesta. Vamos a verlo y vamos a hacer un análisis también de eso. Vamos a mirarlo porque sí es cierto que el ejad tiene unas apariciones como una unidad compuesta, sí es cierto, pero es la gran minoría, es una minoría, es algo muy pequeño, ya hemos dicho que es el 8%, 77 oportunidades, mientras el ejad absoluto aparece 887 veces, que es el 92% de las apariciones. Entonces vamos a mirar aquí esto de estas apariciones que son apariciones donde el ejad significa un uno compuesto. Vamos a verlas y miremos aquí por un momento qué podemos decir de ellas. Mire, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí entonces está diciendo que el día se compone de qué? De tarde y de mañana, ¿cierto? Entonces se trata de una unidad compuesta. Mire que el mismo contexto nos ayuda a entender que se trata de una unidad compuesta. O sea, usted no lo tiene que forzar. Eso es muy importante en la interpretación bíblica, que no se forcen las cosas. ¿Por qué decimos que un día es una unidad compuesta? Porque está diciendo que fue la tarde y que fue la mañana. O sea, dos partes del día que están conformando un día. Ahora,
Por ejemplo, también este texto que es tan usado por los trinitarios dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Está hablando de una sola carne en el sentido de qué? De un solo matrimonio. ¿Sí? De un solo matrimonio. También, por ejemplo, cuando hablamos de un idioma, entonces dice, y unas mismas palabras. Es decir, un idioma está conformado, ¿por qué? Por muchas palabras. Entonces podemos hablar de una unidad compuesta ahí. También donde dice, por ejemplo, en Génesis 11:6, dice, he aquí el pueblo es uno, uno. Uno, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que es una unidad compuesta? Porque se está hablando de un pueblo, ¿cierto? Entonces, un pueblo está conformado por muchas gentes. Miren, entonces, ¿qué podemos nosotros concluir de aquí? Y es muy sencillo, es muy fácil. Miren, el ejad siempre significa uno, siempre significa uno. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de ejad siempre significa uno. Cuando el ejad entonces comienza a significar un uno compuesto, porque siempre nosotros lo tenemos que tomar como un uno absoluto, pero cuando comienza a significar un uno compuesto, cuando hay un sustantivo plural, miren ustedes muy bien aquí, cuando hay un sustantivo plural que lo modifica, solamente en ese caso, entonces el ejad se puede tomar como un uno compuesto, de resto no. O sea, que la pluralidad no está en el ejad, miren ustedes, sino en el sustantivo plural que lo acompaña y lo modifica, porque el ejad siempre sigue significando uno, uno y solamente uno, nada más que uno, ¿sí? Es porque un sustantivo plural lo modificó. Entonces, por ejemplo, en este caso, pueblo, pueblo, que es un conjunto de personas, entonces decir un pueblo, pueblo, que es un conjunto de personas, ha modificado el ejad para que el ejad aparezca como un uno compuesto, ¿sí? Carne, por ejemplo, carne, en el caso del matrimonio, entonces modifica el ejad y lo hace entonces ya un uno compuesto en el sentido de un hombre y una mujer que se unen como uno para hacer una sola carne en el matrimonio, ¿sí? Entonces, así es que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, mira aquí, Génesis 32:8 dice, si viene Esaú contra un campamento, pero resulta que un campamento es un conjunto de personas que están de manera provisional en un lugar, que están acampando. Entonces, por eso hay campamento, se toma plural, es plural, y entonces esa palabra plural modifica el ejad y lo presenta como un uno compuesto, pero no es porque el ejad deje de seguir significando uno, sino porque hay un sustantivo plural que lo modifica. Y así sucesivamente, entonces nosotros encontramos, por ejemplo, aquí, cuando se habla aquí, el sueño del faraón es uno y el mismo. Por ejemplo, acá, ¿cierto? El sueño del faraón es uno y el mismo, pero resulta que faraón había soñado dos sueños. Un sueño que era el de unas vacas flacas y unas vacas gordas, pero también otro sueño que era de unas espigas raquíticas y de unas espigas que eran unas espigas muy lindas. Entonces, cuando José interpretó, dijo, yo escuché dos sueños, pero el sueño es uno mismo. Entonces, ahí Ejad, en ese caso, ¿cierto? Está significando por el contexto una unidad compuesta, ¿sí? Porque eran dos sueños, pero el sueño es uno solo, ¿sí? O cuando hay entonces un sustantivo, el contexto me está mostrando dos elementos que finalmente terminan siendo uno, pero también cuando nosotros encontramos un sustantivo plural que lo modifica, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí dice Éxodo 26:4, cuando le está dando instrucciones sobre el tabernáculo, dice, en el borde del tapiz con que termina la primera serie, entonces al decir la primera serie, ¿cierto? De un tapiz, de unos adornos, entonces la serie está conformada por un montón de adornos que conforman la serie. Por lo tanto, en ese caso, entonces aquí tenemos nosotros a un uno compuesto, ¿sí? Por ejemplo, se habla de primer conjunto o de las cinco de las cortinas las unió entre sí. Entonces aquí se sabe que cinco cortinas unidas pues son una unidad compuesta, porque el contexto lo está diciendo. ¿Sí ven? Entonces, porque el contexto lo dice, porque el contexto está mostrando una cantidad de elementos que finalmente terminan siendo uno,
o porque el contexto está mostrando un sustantivo plural que está modificando el ejat, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta que el ejat se puede tomar como compuesto solamente en esas circunstancias, solamente en esas condiciones. Pero resulta que, y vamos a volver a mostrar acá, miren, cuando nosotros vamos al Shema en Deuteronomio 6, versículo 4, entonces nosotros podemos ver acá, ahí ya está a punto de ser compartido, ahí ya lo acabo de subir, pero se demora como que un poquito para salir. El Deuteronomio 6, ahí está. Entonces, resulta que aquí nosotros estamos viendo un elemento, ¿sí? Un elemento que, como ya lo dijimos, es un solo individuo que es Yahweh, Yahweh, Yahvé, ¿sí? Yahweh, aquí 3068, miren ustedes, aquí dice que se trata de Jehová el Señor, y se refiere a un nombre propio masculino singular absoluto, nombre propio masculino singular absoluto. Por lo tanto, ahí en el Shema se está hablando de un solo sujeto, ¿sí? Que tiene que ser uno, uno. Por lo tanto, entonces nosotros estamos viendo que en el Shema no aparece la palabra hebrea ejat con un sustantivo plural que lo modifique, ¿sí? Algunas personas han, digamos, mm, intentado refutar lo que nosotros estamos exponiendo, diciendo que la palabra hebrea Elohim, que la palabra hebrea Elohim, que aparece aquí como Eloheinu, nuestro Dios, aquí en esta parte de la expresión del Shema, que esa es una expresión plural y que entonces que esa expresión plural modifica al Ejad para hacerlo ver ya no entonces como una unidad absoluta, sino como una unidad compuesta. Pero hay un problema con ese asunto. Hay un problema muy delicado con ese asunto, con esa declaración que las personas hacen, porque las hacen de una manera muy suelta y muy peligrosa. Porque cuando dicen así, entonces ellos están diciendo que la palabra Elohim, Elohim, la palabra hebrea Elohim, que aparece aquí en esta parte, ¿sí? Esta palabra hebrea Elohim, entonces se tiene que tomar como un plural, pero un plural de número, dicen ellos, como un plural de número. Ahora bien, si la palabra Elohim se toma como un plural de número, entonces esa palabra tendría que significar dioses, porque si se toma como un plural de número, no hay ninguna otra opción sino tomarla como dioses, dioses. Y si se toma así, en ese plural de número, entonces cualquiera que defienda ese plural de número, diciendo que dioses se aplica al único y verdadero Dios, entonces está confesándose politeísta de manera declarada, de una manera abierta, sin ninguna vergüenza, está diciendo que él cree en varios dioses y que realmente lo que el Shema Israel está diciendo es que Dios no es un Dios, sino que Dios es varios dioses, ¿sí? Alguno dirá, no, pero es que se trata de una pluralidad de personas divinas. No, ahí no se permite ninguna pluralidad de personas divinas porque Elohim nunca significa personas divinas. En ninguna parte de la escritura Elohim significa personas divinas. Si lo quiere tomar usted como un plural de número, entonces ese plural de número implicaría que Elohim significa dioses. Entonces, lo que diría el Shema bajo esa concepción equivocada es que Yahvé es varios dioses o una unidad compuesta de varios dioses. No se podría llegar a ninguna otra conclusión porque la gramática no permite eso. No hay ninguna manera de poder llegar a otra conclusión. Si se mira solamente desde el punto de vista gramatical, porque también desde el punto de vista doctrinal, la palabra de Dios dice siempre que hay un solo Dios. ¿Qué ocurre aquí? Que la palabra hebrea Elohim, aplicada al único Dios, es un plural de majestad o de intensidad. Elohim es un plural de majestad. No se aplica como un plural de número cuando se está hablando del único Dios, sino que se está hablando de un plural de majestad en el sentido de decir algo así como diosazo, en intensidad. Es decir, Dios no es simplemente un Dios,
sino Dios es un diosazo o un diosísimo. Él es el Dios más grande. O sea, lo que quiere decir esto es que los judíos, cuando se referían a Dios, no solamente lo llamaban Dios, sino que lo llamaban diosazo, es decir, de una manera mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más impresionante, en un superlativo, en una intensidad, en una majestad. Entonces, lo que nos está diciendo el texto, otra vez volvamos entonces a mirarlo, lo que nos está diciendo el texto es, oye Israel, Shema Israel, presta mucha atención Israel, oído atento, Yahvé, o sea, este nombre propio singular, no un nombre compartido, sino el nombre de uno, ¿sí? Yahvé, nuestro Elohim, nuestro diosazo, Yahvé es uno, solamente uno, uno, nada más que uno. Es decir, miren ustedes que ahí en la frase, donde Moisés lo que quería era enfatizar claramente que hay un solo Dios en contraste con la gran cantidad de dioses que tenían los pueblos paganos. Entonces está claro que él demuestre que Dios es solamente uno. ¿Sí? No tiene ningún sentido que él viniera a decir ahí, cuando está contrastando con otros dioses de otros lugares, el Señor nuestro Dios, el Señor es una unidad compuesta. No, nunca lo dice ahí, ni nunca lo permite el contexto. Jamás lo permite, jamás lo permite. Otro asunto que, digamos, los trinitarios han inventado, porque ellos son los que más se han opuesto a esta verdad, aunque también hay otras personas, otras teologías, que también han hecho un trabajo para contradecir esta verdad bíblica, eh, pero sobre todo los trinitarios, ellos también han insistido en que si Dios hubiera querido decir que Él es uno, tendría que haber utilizado una palabra que es la palabra hebrea Yahid, pero eso también es parte del mito del mito que ha venido inventando la Trinidad acerca de el Ejad, ¿sí? Entonces vamos a hablar un momentico sobre la palabra hebrea Yahid para que la gente también pueda llegar a ser descontaminada de esa otra parte del mito, porque el mito trinitario sobre el Ejad es un mito que tiene varias aristas, ¿sí? No solamente se ha dicho que Ejad siempre significa una unidad compuesta, lo cual es completamente falso, como ya lo vimos, sino que también se ha dicho que si Dios hubiera querido hablar acerca de que Él es un solo Dios, hubiera utilizado la palabra hebrea, la palabra hebrea eh, Yahid. Vamos a mirar acá, pero permítanme acá, ya les voy a mostrar de qué se trata lo que les quiero mostrar, que ustedes también lo pueden revisar acá. Mire aquí. Entonces, aquí lo tenemos y ya lo voy a compartir. Ahí lo tenemos, mire. Entonces, una reflexión acerca de la palabra hebrea Yahid. Entonces, como ya se ha mencionado, el mito trinitario sobre Had también incluye un mito sobre la palabra hebrea Yahid, ¿sí? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Que Yahid siempre significa la unidad absoluta, que si Dios hubiera querido decir que Él es uno absoluto, no hubiera utilizado la palabra hebrea Had, sino que Él hubiera utilizado la palabra hebrea Yahid. Pero resulta que esto no es cierto. No tiene ningún problema que se haya utilizado la palabra hebrea Ejad, porque la palabra hebrea Ejad significa el número uno, uno, el concepto de uno en número también, y el uno absoluto. Mientras tanto, la palabra hebrea Yahid no es ningún número. La palabra hebrea Yahid no es ningún número. No significa ningún número. No hace referencia a ningún número. Yahid, presten muy buena atención a esto. Yahid significa único, pero en un sentido cualitativo, no cuantitativo. Es decir, no en un sentido de número, sino en un sentido de cualidad. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de esto que yo les estoy explicando? Mire, por ejemplo, cuando Abraham está, eh, ha sido, digamos, llamado por Dios que para que sacrifique a Isaac, entonces Dios le dice a Abraham, le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, toma a tu hijo, tu único Isaac, y sacrifícalo. Pero nosotros sabemos que Isaac no era el único hijo
de Abraham en cuanto a número. En cuanto a número, de manera cuantitativa, Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael. O sea, que Yahid no se refiere al uno cuantitativo, sino que se refiere al uno cualitativo. Eh, Isaac era único para Abraham en el sentido de el amor que Abraham sentía por su hijo y porque era el hijo de su esposa, no el hijo del esclavo. Por esa razón era único para Abraham. Entonces era único, único ¿en qué sentido? En un sentido cualitativo, no en un sentido cuantitativo. Es decir, que la palabra hebrea Yahid no significa un número, no hace referencia a ningún número. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente. Yahid no se refiere a ningún número, no es un único cuantitativo, es un único en un sentido cualitativo. La palabra hebrea Yahid aparece muy pocas ocasiones en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero siempre se está refiriendo al único, como les digo, al único cuantitativo. Mire, debe tenerse en cuenta que aunque Yahid significa único, este único se da en un sentido cualitativo, pero no cuantitativo. En el Antiguo Testamento, Yahid aparece solamente en 12 ocasiones. En 2 ocasiones se utiliza para destacar la singularidad preciosa de la vida, como por ejemplo en el Salmo 22:20 o 35:17. En otras 2 ocasiones para describir la emoción de sentirse solo, como en el Salmo 25:16 o 68:6. Y en otras 8 ocasiones se refiere a un hijo de categoría única, un hijo de categoría única, pero no que sea el hijo único de manera cuantitativa. Entonces, todo esto que nosotros hemos visto nos deja ver inmediatamente que en la escritura la palabra hebrea Ejad fue escogida de manera preciosa por el Espíritu Santo para resaltar la unidad absoluta, que Dios es uno solo. Ahora vamos a pasar a la parte del Nuevo Testamento, donde también vamos a estar haciendo unos análisis muy interesantes con respecto a la palabra griega heis, pero es muy importante que este asunto sobre el Ejad quede claro y me parece que ya lo hemos mostrado de una manera suficientemente clara para que no se siga engañando a la gente con ese mito de que el Ejad significa una unidad compuesta. Si alguna persona insiste en que se refiere a una unidad compuesta, entonces tendrían que concluir que es una unidad compuesta de dioses, no de personas divinas, no de ningún asunto de esos que la Biblia no permite, sino de dioses, lo cual sería una declaración absoluta, completamente politeísta y completamente peligrosa. Entonces, en el Shema Israel vemos un número, Ejad, uno es. No tiene por qué aparecer Yahid, porque Yahid no es un número. Yahid es uno en sentido cualitativo, no cuantitativo. Por eso el Espíritu Santo no inspiró a Moisés a que dijera que Dios es uno en sentido cualitativo. Si lo que Moisés quería mostrar es que hay un solo Dios en comparación con los dioses falsos, decir que Dios es uno en sentido cualitativo no haría ningún bien, porque diría Dios es uno en un sentido cualitativo, pero pueden haber más dioses, ¿cierto? Pueden haber otros dioses. En un sentido cualitativo, Yahvé es muy grande, muy poderoso, pero pueden haber otros dioses que no sean tan grandes o tan poderosos como Yahvé, pero que también sean dioses. Pero aquí lo que está diciendo Moisés con el uso de Had es descartar por completo cualquier existencia de dioses más grandes o más pequeños o incluso coiguales a él. Él está descartando cualquier presencia de otro dios. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es, Ejad. Entonces, Ejad es el uno absoluto y de una manera preciosa destruye cualquier idea de pluralidad en la deidad. Miren ustedes entonces una palabra que el mito, la propaganda equivocada, la propaganda indocta que alguien escuchó y sigue repitiendo ha hecho mucho daño para hacer perder a mucha gente. Y yo sí digo que cualquier persona que haya confesado ese mito debería tener la gallardía, ¿cierto? La gallardía, la valentía de decirle a las personas que se equivocaron, que eso no es correcto, que eso no es cierto. Entonces, vamos a hacer aquí una primera pausa, no sé si el hermano Luis sigue ahí, y para que el hermano Luis también dé pues sus opiniones o lo que la gente también esté opinando en el chat nos comparta para poder continuar ahora con la palabra griega heis.
Gracias, hermano Julio, por su disertación. También a todos los hermanos que nos están viendo. Manifestarles que estamos contentos de tenerlos aquí y que por favor nos regalen un like, ¿no? Un like a este programa. Bien, solamente un par de cositas para darle nuevamente la participación y es lo que concierne a lo que entendió el pueblo judío hasta el día de hoy. Y es que desde sus inicios el pueblo de Israel entendía que la palabra Ejad representaba a Dios como un uno, como un alguien que es uno. Y resulta de que pasan aproximadamente 15 siglos después hasta la venida del Mesías, después pasan 4 siglos más hasta el comienzo de la Trinidad Ortodoxa, y entonces es cuando se comienza a interpretar Ejad de Deuteronomio 6:4 de una manera que los judíos ni siquiera a principio del cristianismo se entendía de esa manera. Entonces, eso de que la palabra Ejad es uno compuesto es una interpretación muy tardía. Parece ser de que Dios nunca corrigió a Israel por más de 15 siglos hasta que llegó la Trinidad Ortodoxa hasta el cuarto siglo, que reinterpretó esa palabra que el pueblo de Israel al parecer nunca entendió, pero que tampoco Dios corrigió. Entonces, me parece absurdo en ese sentido de que el pueblo de Israel haya creído en algo que estaba equivocado, Dios nunca lo corrigió hasta el siglo cuarto del cristianismo. Entonces, eso por una parte, ¿no? Eh, y pues para dar, pues tengo unos puntos aquí, pero para darle participación para que el hermano Julio siga, es la traducción, porque en la Reina Valera aparece uno, la palabra es ha traducido como uno, pero la palabra es ha también puede ser traducido como único, como único. Tanto es así que yo estaba viendo, aquí tengo una cantidad de traducciones y más son las traducciones que traducen la palabra Ejad por único que la palabra Ejad por uno. Entonces también sería absurdo pensar que la palabra único es un único compuesto o algo por el estilo. Entonces las mismas traducciones nos muestran que la palabra Ejad significa uno en un sentido de único. Y las mismas traducciones así lo muestran. Es decir, son malas traducciones que traducen la palabra Ejad por único que las traducciones que traducen por Ejad por uno. Eso también creo que hay que tenerlo como muy presente. Y por último, bueno, tengo varios puntos, pero voy a terminar con este, cortico, es cuando yo hago los debates que hemos hecho, donde algunas personas han utilizado la palabra Ejad para mostrar una supuesta existencia de tres divinas, de tres personas divinas subsistiendo en el ser de Dios, utilizando la palabra Ejad. Entonces ellos dicen que ahí Ejad es uno compuesto. El detalle es que cuando nosotros leemos Deuteronomio 6:4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la palabra uno está atribuido a ese Jehová que está en ese texto. Y si ese uno es compuesto, entonces ese uno que se le atribuye a Jehová, lo que está indicando es que ese Jehová es compuesto en virtud a ese uno que se le atribuye en ese texto. Entonces, cuando uno le pregunta, bueno, si ese uno en Deuteronomio 6:4 es compuesto, significa entonces que estamos hablando de un Jehová compuesto, porque ese uno es atribuido a ese Jehová. Entonces, sería absurdo pensar que ese uno es compuesto, pero Jehová no lo sea. Entonces ellos dicen, sí, el uno es compuesto, pero Jehová no. No, pero entonces, ¿cómo puede ser compuesto y Jehová no? Si ese uno se lo está atribuyendo a Jehová.
Jehová nuestro Jehová uno es. Entonces, si ese uno es compuesto, entonces el que es compuesto ahí es Jehová. Entonces, eso es bastante absurdo. Entonces, por un lado, quieren utilizar la palabra uno en un sentido compuesto, pero no le quieren atribuir en ese sentido a la palabra Jehová. Entonces, realmente yo lo vería como, a ver, ¿cómo le diría yo? Como una persona que no es honesta. Porque si va a tomarlo como uno, bueno, está bien, tómalo como uno, pero aplícaselo a Jehová en ese mismo sentido. Pero no puedes tomarlo como uno compuesto y no creer que Jehová es uno compuesto. Claro, ¿por qué? Porque si ellos creen que Jehová es uno compuesto, ellos saben que eso es politeísmo. Entonces, bueno, mis amados hermanos, agradecido con cada uno de ustedes, muy contento de tener al hermano Julio. De verdad que sí, yo le agradezco que dentro de sus muchas ocupaciones esté usted aquí, hermano, nuevamente aquí en este canal. Inclusive lo estamos haciendo a esta hora en virtud a las muchas ocupaciones del hermano Julio César Clavijo, pero que ha sacado el tiempo después de su arduo trabajo en el día de hoy para traer esta disertación, el cual ha sido y está siendo de mucha bendición. Así que, hermano Julio, usted sabe que aquí se le quiere mucho. Aquí las personas que siguen la enseñanza en este canal le apreciamos mucho. Así que, adelante. Amén. Sí, hermano Luis, que antes de continuar al Nuevo Testamento, quería mostrar aquí también algo que pienso que es muy importante que nosotros tengamos presente. A ver si se puede compartir la pantalla. No sé qué está pasando. Volvemos a intentar. Ah, ya se compartió. Miren. Con respecto al Ejad, entonces nosotros hemos oído que la gente dice que Dios es como un esposo y una esposa que son uno. Pero cualquier persona que haga ese tipo de declaraciones está metida en un problema muy grande porque un esposo y una esposa no son un solo individuo, no son un solo ser. Si uno toma y piensa que Dios es como un esposo y una esposa o que Dios es como una familia, entonces realmente lo que está haciendo esa gente es declararse claramente politeísta, porque un hombre y una mujer no son un solo ser, son dos seres diferentes. ¿Sí? La unidad del esposo y la esposa está en el matrimonio, en ser una sola carne cuando se juntan los dos sexualmente, ¿sí? Entonces se forman en una sola carne, son una sola carne, un solo matrimonio. En ese sentido es que son uno. Y si Dios es uno en un sentido, en un sentido parecido al esposo y la esposa, entonces la persona que haga ese tipo de declaraciones es claramente politeísta. Pero también hay que tener presente que el Ejad significa la unidad absoluta en el sentido de que, por ejemplo, hay un texto en Eclesiastés donde ese texto nos está mostrando que se le llama Ejad solamente al esposo o Ejad solamente a la esposa. Pónganle cuidado a ustedes. Entonces, si Ejad se aplica solamente al esposo o solamente a la esposa, eso significa entonces que un esposo es una pluralidad de personas dentro de él. Absurdo. O que una esposa es una pluralidad de personas dentro de ella. Absurdo completamente. Por eso el ejad no siempre significa la unidad compuesta. Cuando significa la unidad compuesta es porque se está hablando de una carne, porque un esposo y una esposa se unen para ser uno solo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, este texto de Eclesiastés 4 del 7 al 12, donde habla como ejad de cada uno de los miembros del matrimonio. Dice, aquí en Eclesiastés 4, 7, dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo, ejad, un hombre solo, ejad. Solo un hombre es ejad y sin sucesor. ¿Sí? Un hombre soltero, un hombre solo, ejad y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, ejat, y ahí la palabra es ejat, y está hablando de que es mejor dos que uno solo, que un solo hombre, ¿sí? Porque tienen mejor paga de su trabajo,
porque si cayeren el uno, ejat, levantará a su compañero, pero hay del solo, ejat, que cuando cayere no habrá quien lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas cómo se calentará uno solo, ejat. Y si alguno prevaleciere contra uno, ejat, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Miren ustedes acá cómo claramente se está hablando de cada uno de los miembros del matrimonio como ejat, ¿sí? Cada uno es ejat, cada persona, cada individuo, el esposo es ejat, la mujer es ejat, pero los dos son una ejat carne, una sola carne, y ahí sí viene la pluralidad, cuando los dos se juntan para ser una sola carne en el acto sexual, ¿sí? En ese momento. Ahí se está demostrando entonces la unidad compuesta, ¿sí? Pero también la palabra hebrea de had se aplica tanto a cada uno de los individuos del matrimonio, al esposo o a la esposa, que son uno, no una unidad compuesta de varias personas. No, seríamos muy torpes nosotros para pensar que un esposo es una unidad compuesta de varios. Entonces, ahí se cae ese mito donde se dice que el ejad es la unidad de varios, ¿sí? Y otro asunto que me parece importante citar antes de continuar es que resulta que si uno creyera que ejad significa una unidad compuesta, como dicen los trinitarios, pues entonces resulta que esa doctrina se les caería por completo, porque, por ejemplo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el profeta Malaquías aplica la palabra ejat a Dios únicamente cuando se le da el título de Padre. Pero como para los trinitarios el Padre es una sola persona divina, y si se utiliza ejat para el Padre sería una unidad compuesta según ese mito del ejat trinitario, entonces ahí se les acabaría la Trinidad, porque el Padre, al ser llamado ejat, entonces significaría una unidad compuesta de cuántas personas el Padre, de cuántas, de dos, de tres, pues ya se les caería la Trinidad, porque si solo el Padre es una unidad compuesta de varios y toda la Trinidad es una unidad compuesta de varios, entonces ya no son tres, serían quién sabe cuántas personas divinas y distintas. Lo dijo Malaquías en Malaquías 2:10, donde dice, no tenemos todos un solo Ejad, Padre, no nos creó un solo Ejad, Dios, ¿sí? Entonces miren ustedes ahí cómo se cae inmediatamente ese mito de el Ejad trinitario, y nos damos cuenta que el Ejad lo que está mostrando es la unidad absoluta, completamente la unidad absoluta. Ahora sí vamos a pasar a, a Marcos 12:29, donde Jesucristo cita el Shema en el Nuevo Testamento. Entonces miren ustedes acá, vamos a mostrar cómo es que lo cita el Señor Jesucristo ahí en el texto griego. Dice aquí estamos mostrando vamos a mostrar aquí ya la Biblia en griego. Miren ustedes acá, en Marcos 12:29, cuando le dijeron a Jesús, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Entonces dice, respondió él, Jesús, el primero de todos los mandamientos es, ¿estás oyendo, Israel? El Señor, el Dios de nosotros, el Señor uno está haciendo. O el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar acá, o lo que quiero enfatizar en este momento, es que la palabra griega que aparece como uno, es decir, la que aparece en lugar de hat, ya en griego, es la palabra griega heis. Miren aquí la tenemos. Esta palabra se pronuncia como heis, heis. ¿Y qué significa? Significa uno, ¿sí? Significa uno. Aquí vamos a mirar a ver si lo estamos mostrando acá. Permítame, vamos a mostrarlo. Aquí esta palabra griega heis significa, déjenme aquí yo les muestro, les voy a mostrar, significa el uno, ya les voy a mostrar, significa el uno, ¿sí? Pero en este caso significa el uno en el sentido masculino, porque en el griego hay tres formas para utilizar el uno. Una de esas formas es heis, que es el uno masculino. Otro es el gen, que es el uno en un sentido neutral.
y otro es eimi, que es el uno en el sentido femenino. Entonces, en este caso, aquí en el Nuevo Testamento, cuando aparece Heis, en esa expresión, eh, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está apareciendo Heis, es decir, el uno en el sentido masculino, ¿sí? Quería mostrarlo acá, pero no aparece rápido la pantalla compartida. Ya apareció. Bueno, entonces miren ustedes, aquí aparece Strong griego 1520, Heis, ¿cierto? Heis significa uno, ¿sí? Uno, una cosa, uno. Eso es lo que significa entonces en en el griego. Uno es. El Señor uno es. Bueno, muy bien. En mi blog de Bíblica aparece otro artículo que también voy a invitarlos a que ustedes lo revisen. No es un escrito por mí, no es un artículo escrito por mí, sino un escrito que tengo colocado ahí, escrito por el hermano Jerry Hayes, y este artículo dice en qué sentido Dios es uno, en un sentido solitario o en un sentido compuesto. Y aquí en este artículo se está mostrando que en el hebreo aparece el uno en un sentido masculino, ¿sí? En un sentido masculino, aparece como Heis, ¿sí? Como Heis. El caso, y quiero que lo tomen presente acá, el caso, mire aquí, y aquí se resalta esto, que quiero que ustedes lo miren muy bien. La sorprendente verdad es que Hayes se encuentra más de 93 veces en el Nuevo Testamento relacionado solamente con personas. Y esta palabra nunca se usa para más de una persona. Nunca. Usted lo puede ver en todo el Nuevo Testamento. Usted puede buscar la palabra Hayes, para ver si la palabra Hayes uno se utiliza para más de una persona en el Nuevo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta que nunca aparece esa palabra referida a más de una persona. Por lo tanto, la importancia de que el griego masculino uno sea usado para las palabras de Jesús en Marcos 12:29 es esta. Se está declarando que el Señor Dios de Israel es una sola persona divina, no tres personas divinas. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra, ¿sí? Siempre que aparece el griego heis, el que es el uno masculino, está expresando la idea de un solo individuo o un solo elemento. Cuando se refiere a personas, ¿sí? Cuando se refiere a personas, se está refiriendo al uno solitario, como lo dice, por ejemplo, aquí hay varios eruditos sobre griego, por ejemplo, como Bauer, que dice que el uno masculino Hayes significa solitario, uno solo, ¿sí? O por ejemplo, Gingrich, el uno masculino Hayes es equivalente a protos, que significa primero, uno solo, singular, singular. O sea que no solamente esta verdad está reflejada en el Antiguo Testamento a través de la palabra Ejat, que es donde está la mayor controversia, sino que cuando nosotros vemos la aparición de Ejat en el Nuevo Testamento, aparece Heis. Heis, que es el uno masculino singular, que significa uno solo, singular, diciéndolo eruditos en el griego, como ustedes pueden comparar acá. Entonces también le vamos a pedir al hermano Luis Polo para que él también nos deje un enlace de este artículo del hermano Hayes, para que la gente también lo pueda ver, para que la gente también lo pueda analizar y se den cuenta que el griego Hayes lo que viene a hacer es respaldar todo lo que habíamos ya hablado con el hebreo Hat. En este sentido, pienso yo que nosotros podemos terminar esta exposición, ¿sí? Porque mire, ahí no está apareciendo el uno en un sentido neutro, ni está apareciendo el uno en un sentido femenino, sino que está apareciendo el uno en un sentido masculino, y eruditos en el griego nos dicen que cuando Hayes aparece así, significa solitario, uno solo, un solo individuo, una sola persona. Cuando aparece para referido a individuos, entonces se refiere siempre a una persona, nunca da lugar a la pluralidad, ¿sí? Me gustan mucho aquí las citas de Bauer y las citas de Gingrich, donde dice el uno masculino es equivalente al protos, que significa primero o uno solo, singular.
no está diciendo una unidad compuesta, no está diciendo absolutamente nada de esto. ¿Sí? Entonces, mire usted que, por ejemplo, los que han repetido el mito del Ejat, ese mito se les cae cuando vamos al griego. El griego, cuando tuvieron que utilizar una palabra griega para hablar del Shema, se utilizó el uno en un sentido singular masculino, que significa el uno solitario, el Señor, porque Señor es una palabra masculina, entonces por eso se utiliza el uno en ese sentido, para referirse al Señor, como usted lo decía también hace un momento el hermano Luis, pues cuando estamos hablando de Yahvé, que aquí se está tomando como el Señor, pues tiene que ser uno o tiene que ser compuesto, aquí lo dijo, es uno y nada más que uno. Entonces la palabra griega heis viene a reforzar toda la disertación que nosotros hemos mostrado del Ejat. ¿Sí? Mire que no se utiliza ni siquiera el uno neutro, que es gen, no se utiliza ahí, no da ninguna maniobra para que un trinitario venga aquí a decir que ese uno heis significa un uno compuesto de varias personas. No hay ninguna posibilidad. Es decir, tanto la palabra hebrea Ejat como la palabra griega heis, las dos palabras están mostrando la unidad absoluta, nos están demostrando que el Dios de Israel es uno solo, uno solo. No da lugar a ninguna pluralidad dentro de la deidad, ninguna pluralidad de dioses dentro de él y mucho menos de personas divinas dentro de él. No hay ninguna posibilidad en la escritura. Cualquier persona que dice que el Shema Israel está hablando de una unidad compuesta de varias personas divinas, está insertando en la escritura de una manera perversa una cantidad de ideas que no aparecen ahí en la escritura y por lo tanto está cometiendo un gran pecado contra la Biblia y está haciendo que la gente cometa idolatría y que la gente cometa politeísmo y que la gente se aparte del Dios verdadero y que no lo puede amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas y por lo tanto está siendo una herramienta del demonio para alejar a la gente de la verdad. Hoy es un día que nosotros tenemos que pararnos de frente contra esas doctrinas equivocadas y predicar la verdad para que la gente a la que Dios está llamando y tiene misericordia de ellos pueda venir a la verdad del Señor y ser iluminada. Nosotros aquí no estamos predicando o hablando estas palabras para generar simplemente una controversia o para, digamos, atacar a unos individuos, sino para atacar la mentira. Eso es realmente lo que nosotros estamos haciendo. Y le pedimos a todos los enemigos de la fe que han venido repitiendo una y otra vez que Had significa una unidad compuesta de varios, que salgan y pongan la cara y digan, nos equivocamos. Es imposible que una persona, después de haber oído esto, ¿cierto? Y si tiene temor de Dios, continúe repitiendo semejante mito. Realmente alguien que tenga temor de Dios le daría temor y vergüenza estar repitiendo una mentira como esas y tiene que decir que realmente se ha equivocado. Si no lo hace, si la persona no lo hace, nosotros entenderemos que no es de Dios. ¿Cierto? Porque alguien que ha recibido este conocimiento, que se ha aclarado y no lo hace, es porque es una persona que no ama la verdad de la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí yo pienso que está la exposición, que está clara, que se ha entendido, que hemos desarrollado lo que nosotros queríamos. Ya el hermano Luis ya puede continuar y nos dirá si de pronto algún hermano tiene alguna pregunta o alguien del chat o si es conveniente responderlas o no. Ya es la decisión que tome aquí el hermano Luis. Adelante. Gracias, hermano Julio. Gracias por su exposición. Bueno, preguntas no hay. Y los comentarios, pues ya los he presentado aquí en pantalla. Solamente que quería compartir brevemente eh, algo. Voy a compartir aquí pantalla un momento. Bien. Tiene que ver aquí con Marcos 12:29, que hermano pues ha hecho una disertación muy bonita, ¿verdad? Acerca de la palabra en griego uno. Pero yo quisiera decir lo siguiente, Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, uno tendría que preguntarse lo siguiente, este Señor que es uno, ¿es un Señor como una persona en particular distinta a las otras dos personas de la Trinidad? Es decir, la Trinidad
entiende que este Señor, ¿quién es? Es una de las tres personas de la Trinidad. Es la primera, segunda o tercera persona de la Trinidad. Creo que ningún trinitario respondería que es una persona de la Trinidad. Más bien que creo que la gran mayoría de trinitarios, si no son todos, se inclinan que este Señor es Dios como ser. Ahora, si este fuese el caso, entonces tendríamos que preguntarnos si este Señor que encontramos aquí, que para la Trinidad sería Dios como ser, este Señor es un alguien divino o es un algo, es algo abstracto. Y eso hemos venido tratando en estos últimos videos y es confrontando a la Trinidad. Y sería una pregunta para todos los amigos trinitarios que nos puedan estar viendo aquí en directo o que nos van a ver en diferido. Este Señor, ¿quién es? Para el mundo trinitario, ¿quién es este Señor? Es una persona de la Trinidad en particular, distinta a las otras dos, ¿cierto? Entonces, si esa fuese la respuesta, que es una persona de la Trinidad, entonces en el Shema estaría excluida dos de las tres personas de la Trinidad. Sería absurdo. Si la Trinidad responde que este Señor es Dios como ser, entonces la pregunta sería, ¿Dios como ser es un algo o es un alguien? Porque si es un alguien, entonces tendríamos que decir que Dios, o sea, este Señor es un alguien donde subsisten tres alguien más, a la cual la Trinidad los llama Trinidad ortodoxa. Bien, quisiera solamente mencionar dos textos bíblicos. Cuando Jesús habló y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios, a este Señor que es uno, lo amarás, ¿verdad? Este Señor que es uno, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Resulta que en el versículo 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Fuera de él, o sea, fuera de este Señor, no hay otro. O sea que este Señor es un él, es un alguien singular, es un él. Este Señor no es un ellos, este Señor es un él. Y fuera de ese él no hay otro. Entonces, cuando se habla del pronombre personal, él, en tercera persona, estamos frente a un alguien divino, al cual Jesús dijo, uno es. Así que aquí hay un gran problema terrible para el mundo trinitario. Este Señor no puede ser una persona de la Trinidad distinta a las otras dos, porque en el Shema estaría excluida las otras dos personas de la Trinidad. Sería terrible para el mundo trinitario. Y si este Señor hace referencia a Dios como ser, resulta que Dios como ser es un Él, según Marcos 12:32. Tendríamos un Señor que es un alguien donde existen tres alguien más que serían coiguales. Esto sería cualquier cosa menos Trinidad. Entonces, el versículo 32, el escriba dice que este Señor es un él, y fuera de él no hay otro. Es un alguien divino, es un alguien divino. Entonces, aquí no hay espacio, ni utilizando la palabra uno, tal cual como lo explicó nuestro hermano Julio César, ni utilizando la palabra Señor.
Y volvemos a lo mismo. Si este uno es compuesto, cosa que no lo es, ya el hermano Julio César lo explicó. Si este señor, si este uno es un uno compuesto, entonces este uno está atribuido a este señor. Entonces tendríamos que decir que este señor es compuesto. Pero ningún trinitario creería eso, porque sabría que eso es politeísmo, ¿cierto? Entonces, aquí me parece muy interesante esta parte porque realmente la Trinidad aquí está totalmente expuesta. Aquí hemos presentado y hemos expuesto la falsedad de la Trinidad con relación a este tema. Así que, hermano Julio, pues Hermano nosotros muy Luis, que contentos. se me ocurre presentar, aprovechar antes de que nos desconectemos, se me ocurre presentar un texto que nos da también una fortaleza a lo que estamos mostrando, Hágale. ¿sí? Entonces, déjeme aquí, ya lo voy a compartir, un texto que es poderoso también, que nos va a ayudar aquí a cerrar esto con broche de oro. Mire usted, aquí tenemos Efesios 4:6, ¿cierto? Efesios 4:6. Entonces dice, un Dios y Padre, ¿cierto? De todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. Entonces, cuando se está utilizando ahí la palabra uno para el Dios Padre, se utiliza heis, el uno singular masculino, que también ya mostramos que se utiliza igualmente en Marcos 12:29. Es decir, aquí está mostrando que el Padre es heis, el Padre es heis, solo el Padre. Pero como el Padre para los trinitarios es la primera persona de la Trinidad, y si ellos dicen que uno, en este caso, significa una unidad compuesta, entonces ahí se les volvería otra vez otro problema. Porque si solo el Padre es Heis, pero en el Shema Dios, el Dios de Israel es Heis, entonces ¿cuántos Heis hay? Sí, no, todo se destruiría. Es decir, no hay ninguna manera de sustentar la Trinidad porque Heis es aplicado solamente al Padre, en este Claro, caso. tendríamos ¿Sí? que creer, la Trinidad estaría obligada a creer que el Padre es una pluralidad. Claro, entonces también, y también, por ejemplo, cuando vemos un Señor, aquí, por ejemplo, si estamos viendo aquí, mire el Efesios 4:5, donde dice un Señor, una fe, un bautismo, mire que otra vez dice un Señor y aparece Heis otra vez, en Efesios 4:5. O sea, al Señor también se le dice Heis. Ahora, ¿cuál es el Señor? Bueno, el mismo Señor del que se estuvo hablando en el Shema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque aquí también algunos trinitarios dicen que Señor aquí, hey, se aplica a Jesús, que Jesús es Señor, dicen ellos, porque ellos hacen divisiones que la Biblia no les ha permitido y entonces dicen que Señor es Jesús. No, aquí está hablando de un Señor como el Señor Dios Todopoderoso. Luego dice un Dios y Padre, no está hablando que sea otra persona diferente, es el mismo, pero se utiliza nuevamente ahí la palabra griega heis, el uno masculino, el uno masculino. ¿Sí? Entonces, todo esto nos está mostrando a nosotros que nosotros tenemos que un afán aquí, no de ganar debates, no es un afán de ridiculizar gente, no es un afán de digamos, de dejar a personas con dolores y heridas, no. Nuestro afán aquí es mostrar la palabra de Dios. Yo creo que el tiempo es corto. Cada día me preocupo más porque veo pasar el tiempo más rápido. Cada día siento que la venida de Cristo se acerca más. Cada día veo que el tiempo es corto y la gente necesita ser salva. Me duele mucho que haya mucha gente siguiendo o con deseos de seguir la verdad de Dios, pero engañados en una falsa doctrina que les ha dicho que Dios es tres personas y llevándolos en ese engaño los va a llevar a la perdición. Entonces siento una carga muy grande y realmente cuando yo me esfuerzo por hacer una investigación o hablar de estos temas, lo hago con mucho amor, con mucho deseo de que la gente pueda conocer la verdad. Mire, si usted está escuchando este mensaje, no se deje engañar más. Eso que a usted le han dicho, que el EJAD es una unidad compuesta y lo repiten como si fuera una supuesta erudición, que eso es lo más doloroso, hermano Luis, que aparecen como si tuvieran una gran erudición y lo único que están haciendo es repetir tonterías y tonterías y mitos y la repetición de la repetidera y la gente va rumbo al infierno, rumbo a la condenación, rumbo a perderse
porque no quieren prestar atención a la verdad cuando la verdad se les está predicando. Aquí está la verdad, ahí hay 2 artículos de investigación que ustedes los pueden revisar, ahí van a quedar los enlaces, y lo que usted debe hacer hoy en día es buscar al Señor, creer que Él es uno, amarle con todo el corazón y no menospreciar el principal mandamiento. Hay gente que nos está diciendo a nosotros que no, que deberíamos ir a buscar la fraternidad, la concordia, que no seguir luchando por doctrinas, pero la palabra de Dios nos invita todo el tiempo a que nosotros guerreemos, que nosotros luchemos por la fe que fue dada una vez a los santos. No importa cuánto se levanten a tratar de ridiculizar la fe que Cristo ha dado para que el mundo sea salvo, siempre ha habido una iglesia que se ha apropiado de esta verdad, que la ama con todo el corazón y que desea que la gente la conozca para que sea salva. Nosotros no hablamos con arrogancia cuando decimos que nosotros tenemos la verdad. Y que cuando nosotros reclamamos tener la verdad, muchos dirán, ah, ustedes son sectarios porque reclaman tener la verdad. No, sectarios no. Nosotros somos radicales sí, porque nosotros creemos en una verdad que nos ha sido dada y la amamos con todo el corazón. Y nosotros sabemos que el que no conozca esta verdad no podrá ser salvo. Cualquiera que diga que Dios es más de uno, no podrá ser salvo. Cualquiera que diga que hay más de un Dios o que hay personas divinas dentro de Dios, no se puede salvar, está desobedeciendo el principal mandamiento. Y si desobedece el principal mandamiento, pues entonces, ¿cómo va a hacer caso a lo demás? No, ya se apartó de la fe. Esa es la carga que nosotros tenemos. Esa es la carga que nosotros llevamos en nuestros hombros, pero yo sé que Dios nos está ayudando y que mucha gente al oír y al ver estos videos, ¿sí? Va a poder entender la palabra de verdad y va a poder venir a el camino del Señor. Nosotros estamos para servirles, el hermano Luis Polo, yo, otras personas que predican esta misma palabra, estamos dispuestos a ayudarles. Ustedes lo que tienen que hacer es escribirnos, decirnos, nosotros hemos entendido la palabra y nosotros los vamos a orientar para que ustedes se puedan poner en contacto con una iglesia, con un pastor, con una congregación que los administre, que los ayude, para que ustedes puedan entender mejor esta verdad, para que sean bautizados en el nombre de Jesús, para que reciban el Espíritu Santo y para que ustedes continúen viviendo en una vida cristiana poderosa en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Luis, muchas gracias por su invitación. Amén, hermano Julio. Mire, hermano Julio, ahorita que estaba diciendo, que estaba citando Efesios 4:6, si no estoy mal, un Señor, después un Dios y Padre. Precisamente cuando leemos Marcos 12:29, donde dice, oye Israel, el Señor que es nuestro Dios. Cuando hablamos de Señor y Dios, no estamos hablando de dos personas. Estamos hablando de que hay una persona que es Señor y que al mismo tiempo es Dios. Dice, el Señor nuestro Dios. Dios es nuestro Señor o el Señor es nuestro Dios. ¿Cierto? Entonces, fíjese que este Señor es uno. Si este uno es compuesto, entonces Dios es compuesto. Si este uno es compuesto, este único Señor es compuesto, porque este Señor, que es Dios, ¿verdad? El escriba dice, y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Entonces Dios es un alguien al cual el escriba lo identifica como un él. No hay nadie fuera de él. Entonces, creo que esto realmente tiene una carga, un peso fuerte, demasiado fuerte, en contra de ese pensamiento de que uno en el Shema es uno compuesto. Realmente eso no tiene Sí, sustento por ningún lado. eso no tiene nada, sí, por ninguna parte. No, Ahora, no. que haya en la escritura distinciones entre el Padre y el Hijo, eso es normal, porque las distinciones están dentro de lo que fue la encarnación. Aquí he visto en el chat personas que están diciendo que si, que entonces, que cómo es que es uno si el Hijo le ora al Padre y que el Padre da testimonio del Hijo, Bueno, etcétera. eso Pero podríamos es hacer que otro resulta programa. ¿Qué que, le parece? mire, claro, mire, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Mire, la gente lo primero que tiene que hacer, y esto es un consejo de alguien que siente una carga muy grande por la gente que está perdida, mire, lo primero que tiene que hacer la gente es amar la Biblia y creerla, ¿sí? O si usted ama la Biblia y la cree y se apropia del principal mandamiento
Y al creerlo, usted dice, es imposible que el principal mandamiento me hable más de un Dios, por lo tanto yo no debo ser terco y no debo desobedecer a ese principal mandamiento. Entonces, cuando yo llego a textos donde pareciera que Dios no es uno, ¿cómo los puedo explicar a la luz del principal mandamiento? Porque yo no voy a dudar de ese principal mandamiento. Entonces, que aquí el Padre ora, que el Hijo ora al Padre, que el Padre da testimonio del Hijo, etcétera. Entonces, esos textos van a tener una explicación a partir de la encarnación, no a partir de personas divinas que no existen, no a partir de divinidades, porque ese es el gran problema de la gente. Mire, no se apropian del principal mandamiento, no aman el principal mandamiento y no aman al Dios del que habla el principal mandamiento y por lo tanto quieren reinterpretar el principal mandamiento con las ideas extrabíblicas que aprendieron por fuera de la Biblia, de que hay personas divinas, de que hay más divinidades, etcétera, etcétera, y entonces así se van a perder. Pero si usted empieza por la escritura, ama la escritura, se apropia de la escritura, usted dice, me apropio del principal mandamiento, Dios es uno, no puede haber dos, no pueden haber personas divinas. Entonces, cuando yo leo textos del Padre y el Hijo, y cuando también escucho que a Dios se le llama el Espíritu, ¿qué significa eso? Cuando yo ya me he apropiado del principal mandamiento, no me voy a perder cuando encuentro textos que hablan del Padre, del Hijo, del Espíritu, etcétera, porque a Dios se le llama así, dependiendo de las funciones que Él está en un momento determinado ejerciendo para el beneficio de los hombres. Entonces, usted no se va a equivocar. Pero si usted comienza mal, si usted comienza, que es que aquí el padre le habla al hijo, tienen que haber dos, entonces usted odia, mire, y eso es una cosa real, es una cosa real. Cuando alguien no ama los mandamientos de Dios, Dios no le va a revelar la palabra. Nunca, nunca se la va a revelar. Cuando alguien llega a un texto de la escritura y dice, aquí parece que hay dos, aquí parece que hay tres, y comienza de esa manera, entonces Dios no le va a revelar nada. Pero si una persona llega y dice, sabiendo que mi Dios es uno, que él no comparte su gloria con nadie, que no hay nadie como él, que no hay nadie parecido a él, que no hay nadie al lado de él, que nada se compara con él, que es el único Dios. ¿Qué significa este texto donde se está hablando del Padre y del Hijo? Mire que el pensamiento es diferente y Dios va a honrar a la persona que ama el principal mandamiento y dice, a este que ha creído en mi palabra, le voy a revelar, a este, ¿cierto? Porque me ama, porque ama mi palabra, porque cree en mi palabra, yo le voy a revelar y le voy a dar más. Pero aquel que dice tercamente que hay dos, que hay tres, etcétera, etcétera, que porque ve oraciones del Hijo, etcétera, nunca, pero nunca, nunca va a tener revelación de Dios. Por eso hay gente que solamente escudriñando la escritura, ellos solitos han entendido la unicidad de Dios. Y son muchas las personas que lo han entendido. Ellos solitos han estudiado la palabra y la encuentran porque amaron la escritura. Otros, bueno, otros porque escuchamos la predicación de la palabra de Dios por parte de gente que nos la enseñó, ¿cierto? Y que nos llevó a la fe, también porque la fe también viene por oír la palabra, también por escudriñarla, por leerla. Entonces, también vinimos a la fe. Pero cualquiera que diga, cuando haya un predicador diciéndoles que Dios es uno y ustedes tercamente siguen diciendo, pero es que allí está el Padre, y allí está el Hijo y por otro lado también aparece el Espíritu, entonces también podemos decir, bueno, y por ahí también aparece el Todopoderoso, entonces van cuatro, bueno, por ahí también aparece el Salvador, entonces van cinco, por allá aparece el Rey de Reyes, entonces hay seis. ¿Sí? Si uno quisiera perderse, se pierde, pero Dios es uno. Y no lo dude, no lo ponga en duda jamás. Cuando usted se apropie de esa verdad, la ame, la abrace, no se la deje quitar de su mente, usted va a ser una persona que va a ser invulnerable. Nada lo podrá derrotar con esas ideas de dos o de tres o de más. ¿Sí? Por eso es que tanta gente que habla de Dios dice conocerlo, pero no lo conoce porque ellos no han amado el principal mandamiento, lo odiaron y entonces comienzan a inventar a más individuos divinos cuando la escritura está diciendo por toda parte que Él es un solo y único Dios. Ejad, ¿cierto? Ejad y Heis, Ejad del hebreo y el Heis griego no dan ningún lugar a que Dios sea un uno plural, no, o un uno compuesto. Dios es uno absoluto, no hay nadie con él, no comparte su gloria con él, no hay dioses conmigo, como dijo el Señor, mirad y ved que no hay dioses conmigo, yo solo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. El único Salvador es el mismo y único Dios que se manifestó en carne. ¿Por qué es tan difícil entender esa verdad? Porque la gente no se ha apropiado del principal mandamiento y se están dejando engañar por el demonio. Entonces, mientras continúen así, nunca van a poder entender. Pero si le abren el corazón a Dios y si se apropian del principal mandamiento y lo abrazan, Dios los va a salvar. Dios va a tener misericordia de ustedes y no solamente los va a salvar y va a tener misericordia, le va a dar más conocimiento.
porque cada vez que usted se rinda a Dios, Dios le da, ¿cierto? La palabra de Dios dice eso. Él da sin medida, o sea, al que quiera más, Él le va a dar más siempre, porque el conocimiento de la palabra, para un corazón que está en busca de la verdad, Dios siempre lo va a honrar con más conocimiento de la palabra de verdad. Amén. Amén, mi hermano. Creo que este programa realmente eh, está realizado para llegar, ¿verdad? Para llegar a cada una de las personas y que puedan entender. Y como usted dice, hermano Julio, o sea, el primer mandamiento es como la brújula, por así decirlo. Es el que nos da el norte, ¿cierto? Y este video, este programa se ha realizado con la finalidad de que usted entienda que en el Shema o en el primer y principal mandamiento no hay una pluralidad, no existe un uno compuesto. Creo que hay suficiente evidencia y todo lo demás. Entonces, el judío obviamente tiene eso bien claro. Por eso es que a Jesús en varias oportunidades la querían apedrear. Porque ellos dijeron, porque no te apedreamos por los milagros que tú has hecho, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero el Dios que ellos tenían en la mente es el Dios del Shema en el cual no hay otro. Entonces, creo que ha sido un bonito programa, hermano Julio. Gracias por estar acá. Gracias por enseñarnos un poco más. Y bueno, mi hermano, ya usted sabe que este canal, este es su casa y por acá estamos contentos de tenerles a todos los hermanos y amigos que nos han honrado en este espacio y saludamos anticipadamente a todos los que nos van a ver en diferido. Entonces, no siendo más, muchas bendiciones para todos. Regálenos un like, compartan este video y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Bendiga.